viento del Espíritu nos hace volar. A tierras lejanas vienen a despertar. Las generaciones levantan su voz. Australia es tierra donde reina Dios. Iglesia Live, Iglesia Live. Bajo sus alas en fe avanzamos, la luz de su gloria siempre llevamos. Unidos servimos con fuego y pasión, cumpliendo el llamado de su comisión. Bajo sus alas, en fe avanzamos, la luz de su gloria. Padre, Señor, te damos gracias, Señor bendito, por este mensaje, Padre. Gracias porque de manera personal has tocado, Señor, también mi vida. Gracias, Dios, porque es un mensaje para tu iglesia. Es un mensaje, Señor, que hoy compartes, que viene, Señor, de tus pensamientos, Señor, viene de tu corazón. Gracias, bendito, te pido que tu presencia se sienta, Señor, que te glorifiques de gran manera hoy, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sí me escuchan bien? ¿O se oye bajito? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Bueno. No vamos a leer todo Levítico, solo les tengo un verso. Y dice Levíticos capítulo 13, versos 45 al 46. En cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada. Se cubrirá hasta la nariz y pregonará: impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro, habitará solo y su morada estará fuera del campamento. Tremenda palabra, ¿no? Hoy día todavía hay regiones donde los efectos de la lepra, de esta enfermedad infecciosa crónica que afecta al sistema nervioso, provocando básicamente pérdida de la sensibilidad, todavía persiste. La lepra normalmente comenzaba con manchas en la piel, manchas que se volvían manchas grotescas porque básicamente se formaban llagas en esas manchas. Básicamente sin el tratamiento adecuado, la lepra podía resultar en pérdidas de manos, dedos, de pies. Por eso mismo, por esa bacteria que se desarrollaba en esas llagas. Así que, como se pueden imaginar, para ese momento, en los tiempos cuando se escribió Levítico, o cuando se vivieron esos tiempos, básicamente era una enfermedad que se consideraba muy, pero muy grave. Inclusive, según la ley, no se le permitía a un israelita con lepra entrar al templo. Tampoco se le permitía que fuera partícipe o se involucrara en la comunidad. ¿Sí? Básicamente una persona con lepra tenía que vivir aislado. Eso significaba que tenía que vivir aislado inclusive de sus familiares y de sus seres queridos. No solo eso, la persona que tuviera lepra tenía que vivir sin la esperanza de una curación. Tenía que vivir también con la vergüenza y la humillación de que por donde fuera tenía que anunciarse gritando: impuro, impuro. Yo sé que para muchos de nosotros es muy difícil imaginarnos eso, ¿no? Pero imagínense si ustedes tuvieran que tal vez exteriorizar aquellas cosas que son ocultas, ¿no? Aquellas lepras nuestras. Imagínense si ustedes tuvieran, por donde se movieran, tuvieran que gritar, no sé, envidioso, drogadicto, alcohólico, mentiroso, bravucón. Imagínense eso, por donde fueran, que tuvieran que anunciarse de esa manera. Ahora, esa es básicamente la realidad que en gran parte nuestro personaje de hoy estaría enfrentando. ¿Sí? No vamos a leer el libro de Levítico, yo sé que ya ahí les regresa el alma al cuerpo a muchos, pero vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 15. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a ir Segunda de Reyes, capítulo 5, comenzando en el verso 1.
Si no las tienen, ahí está la palabra. Dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Es interesante porque los términos utilizados en el lenguaje original describen a Naamán como una persona con una reputación intachable, como una persona altamente honrada, una persona diestra en la batalla. ¿Sí? Por eso es que en nuestras Biblias, en nuestras versiones, se retrata a Naamán como ese líder victorioso, ¿sí? Ese líder que había acumulado muchas victorias. Entonces, nos dice la palabra que Naamán era el comandante del ejército sirio. El ejército sirio básicamente era ese ejército que en ese preciso momento de la historia estaba en conflicto con Israel. El ejército sirio era el ejército que iba a ser pieza clave básicamente en el exilio, en la conquista del pueblo israelita. Entonces, ¿qué sucede? La palabra nos dice que este hombre era el comandante de ese ejército. Lo que me llama mucho la atención es que es bello porque dice que el Señor le había dado muchas victorias, ¿cierto? Eso quiere decir que el Señor extendía su gracia más allá de los límites de Israel a este hombre. Entonces, la palabra nos habla de que Naamán, aparte de ser el comandante del ejército sirio, Naamán había acumulado muchas victorias. La palabra no especifica cuáles fueron esas victorias, pero sí especifica que fueron gracias a la mano de Dios. A pesar de todo esto, ¿sí? A pesar de todas sus victorias, Naamán nos revela la palabra que también sufría, nos dice que también sufría de lepra. Entonces, ¿qué pasa? Naamán era esta persona que estaba en todas las revistas, ¿sí? En todas las portadas. Naamán no podía salir a un restaurante o a la calle porque todos querían tomarse un selfie con Naamán. Naamán era ese hombre que aparentemente lo tenía absolutamente todo, ¿sí? Desde fama, credenciales, logros, e inclusive era utilizado por Dios, dice la palabra. A pesar de todo esto, Naamán enfrentaba una condición o un problema que no tenía solución y que realmente requería un milagro, pero ese milagro estaba más allá del poder y del control de Naamán. A pesar de que gran parte de su vida Naamán parecía tener éxito, este hombre, esa enfermedad, lo dejaba a él realmente con un futuro incierto. Entonces, siendo obviamente un comandante de un ejército, siendo un guerrero, este hombre posiblemente utilizaba su armadura para cubrir sus llagas, para cubrir su lepra, para cubrir esos lugares, esas marcas, esas manchas. Y me causa curiosidad porque es lo que nosotros también hacemos. Nosotros nos colocamos armaduras para cubrir nuestras llagas, para que nadie vea realmente lo que estamos viviendo por dentro. Nos colocamos esas armaduras para cubrir nuestras lepras, para que nadie note las luchas, el sufrimiento. Cogemos y pulimos el exterior con el fin de que nadie se dé cuenta lo que está roto, lo que está herido internamente. ¿Sí? Preferimos mostrar esta versión filtrada de nosotros antes que mostrarnos o revelarnos verdaderos, revelarnos vulnerables. Ahora, la vida de Naamán es muy interesante porque nos muestra dos cosas importantes, iglesia. Una es que todas las personas, incluyéndonos, tienen un lugar de vulnerabilidad, de debilidad, una lucha o una herida oculta, que cuando se nos expone frente a frente, con esta herida, con esta lucha, nos revela nuestras limitaciones, nuestra fragilidad, nuestra necesidad de la misericordia de Dios, nuestra necesidad de gracia, de misericordia, de sanidad, ¿sí? Esa lucha que tenemos con la lepra, con la llaga, con esa mancha nuestra, es la que nos hace clamar: Dios mío, ya yo no puedo más con esto, te necesito. Esa vida de Naamán, eso que estaba sucediendo con él, también nos recuerda a nosotros que ni el éxito ni el estatus nos hace inmunes al sufrimiento. Amén. Ni el éxito ni el estatus nos hace inmunes al sufrimiento, ni tampoco nos protege de él. De hecho, cuanto más éxito tenemos, cuanto más estatus alcanzamos, más cautelosos debemos ser. ¿Por qué?
Porque el estatus y el éxito nos pueden hacer sentir intocables. Y cuando nos sentimos intocables, ¿qué sucede? Cuando viene el sufrimiento, cuando viene la enfermedad, cuando nos causan una herida, no es el sufrimiento en sí lo que nos abruma, ¿sí? Es realmente la conmoción de que tengamos que enfrentar algo que nosotros creíamos estábamos por encima de. Dicho de otra forma, lo que realmente nos abruma, nos destroza, es la incredulidad de que alguien como yo, alguien en mi posición, tenga que estar enfrentando esa enfermedad, esa lucha, esa lepra, esa herida. ¿Cómo es posible que yo, siendo ese guerrero fuerte, capaz, tenga que estar luchando con esta lepra? ¿Cómo es posible que yo, Naamán, tenga que estar enfrentando esta enfermedad? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Lo puedo hacer más práctico, iglesia. ¿Sí? ¿Cómo es que yo, siendo tan fiel, comprometido y devoto, tengo que estar luchando, enfrentando esta enfermedad? ¿Cómo es que todo este peso está cayendo sobre mis hombros? ¿Cómo es que yo oro, intercedo por y para otros, veo respuestas a esas oraciones, he presenciado milagros, restauración, transformación, sanidad, pero no en mí? ¿Cómo? Eso es lo que Naamán y su historia hoy nos va a enseñar. Miren, para que Naamán alcanzara la sanidad, para que él experimentara sanidad, tuvo que pasar por varios pasos, tuvo que seguir varios pasos. Siendo el primero uno de ellos, escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice, iglesia? Escuchar la voz de Dios. Dice la palabra en el segundo verso: en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, verso 3, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Es decir, que durante uno de sus ataques, durante una de sus incursiones, el ejército sirio captura a esta joven israelí. Y esta joven termina por coincidencia sirviendo a la esposa de Naamán. La palabra dice que cierto día, tal vez cuando ella se encontraba haciendo la limpieza de la casa, tal vez cuando ella estaba lavando los platos, tal vez cuando ella estaba quitando el polvo de los estantes, tal vez cuando estaba lavando el baño, o tal vez cuando estaba sacando la basura. Esta joven nota las vendas, las gasas, aún con sangre, aún con materia, con pus, con pedazos de piel. Yo sé que no es la mejor conversación para tener a las 10:50 de la mañana, pero imagínense esa escena. En su cabeza, en la cabeza de esta joven, las piezas comienzan a encajar. Por eso es que mis señores ya no se sientan junto a la mesa. Por eso es que Naamán ya no pasa tiempo con su familia. Por eso pasa más tiempo encerrado en su cuarto. Por eso es que mi señora la he visto con el maquillaje corrido. Por eso está con cara siempre de angustiada, de tristeza, de desesperanza. Por eso la escucho llorar inconsolablemente todas las noches. Así que ese día, dice la palabra, la joven se acerca a su señora y seguramente con esa voz delicada, dulce, le dice: sé que no es mi lugar hablar, sé que no estoy en posición de hablar, sé que sé que no es mi deber, ¿no? Esa es mi voz dulce y angelical. Estoy seguro que ella lo hizo mucho mejor. Pero imagínense eso. Ella le dice: no es mi lugar, pero hoy entiendo que no estoy aquí simplemente para limpiar, sino para verdaderamente servir. Y si mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta joven percibe la necesidad de Naamán y le da la clave para su sanidad. A pesar de que fue arrancada de su familia, a pesar de que fue enviada a una tierra extranjera, a pesar de que estaba siendo obligada a una vida de servidumbre, esta joven decide pararse firme. Esta joven demuestra una fe en el Dios de Israel, una fe que la motiva a intervenir, ¿sí?
en vez de sucumbir a la amargura, en lugar de desarrollar una actitud negativa o derrotista, en vez de sentir lástima por sí misma, esta joven israelí decide asociarse con Dios, decide escuchar la voz de Dios, decide ser usada por Dios, decide posicionarse de tal forma que Dios hablara a través de ella la verdad que Naamán necesitaba escuchar. Amén. Esa verdad que trascendía inclusive su misma situación, su mismo cautiverio. Y es interesante porque esta joven, a pesar de que no es nombrada, termina al igual que José en Egipto, que Daniel en Babilonia, que Nehemías, Esther en Persia, y así como muchos otros más, termina siendo una fuente básicamente utilizada como esa influencia redentora justo en medio del dominio del enemigo. Y en el momento correcto, la palabra que ella comparte cambiará la trayectoria de un comandante que necesitaba sanidad. Y no solo necesitaba sanidad, sino que necesitaba un encuentro con el Dios vivo de Israel. Amén. Si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, tal vez, posiblemente, probablemente, él lo sanaría de su lepra. Eso no fue lo que ella dijo, ¿cierto? Si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella no dejó lugares a dudas, no había inseguridad en sus palabras. Ella no estaba dando una sugerencia, ella habló con confianza, con convicción, con certeza. ¿Sí? Miren, a este mundo que está agobiado con tantas enfermedades físicas, que está agobiado con enfermedades espirituales, a este mundo que está luchando con las aflicciones del alma y del cuerpo, nosotros también debemos hablar, así como habló esa joven, con convicción, con certeza. Si tan solo fuera a ver a mi Jesús, si tan solo fueran a ver a mi Salvador, si tan solo estuvieran ante la presencia del Señor, sabrían que hay sanidad. Amén. Si tan solo. Por eso, iglesia, es que es importante que nosotros, como cuerpo de Cristo, compartamos el mensaje, compartamos el evangelio. Por eso es importante que nosotros compartamos el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de sanidad. Y eso es solo posible a través de la muerte sacrificial y la resurrección de Cristo, ¿sí? Por eso es que esta iglesia profesamos con fe y predicamos con fe la grandeza de Dios, sabiendo que lo que el hombre no puede lograr, el Señor sí puede hacerlo. Ahora, la lepra de Naamán, con el pasar de los días, empeoraba aún más, se agravaba aún más. ¿Cómo lo sé? Porque Naamán estuvo dispuesto a escuchar a alguien que normalmente no escucharía. Y no estoy hablando de la joven israelí. Así que, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado a quien estamos subestimando, porque esta joven fue el catalizador del milagro. Amén. Miren, a menudo nuestro Señor utiliza voces inesperadas, humildes, para traer sus respuestas, ¿sí? Así como utilizó a esta joven. Ahora, muy seguro esto fue difícil para Naamán, ¿no? Este hombre, este valiente guerrero, escuchar de un Dios que tal vez no tenía ni idea. Y a pesar de que fue difícil para él, su necesidad de sanidad, le dijo el rey de Aram: te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro, 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Miren, ansioso por encontrar cualquier camino de curación, Naamán hace una llamada por Zoom, llama al rey y le dice: esta joven israelí que le sirve a mi esposa me habló de un profeta que se encuentra en Samaria. Así que el rey, siendo rey y pensando como rey, lo que hace es que le escribe un cover letter, ¿no? Le hace una carta de presentación, básicamente como una carta de exigencia era realmente, ¿sí? Entonces colma a Naamán de regalos y lo envía no al profeta,
lo envía al rey para que lo sane. No al profeta, al rey. Así que, según estos dos hombres, Naamán parte con dos cosas que, según ellos, le aseguraría su milagro. ¿Sí? Lo primero es con poder y posición en forma de una carta. Los reyes de esa época estaban básicamente acostumbrados a poseer lo que quisieran. Y este rey de Siria no era tal, estamos hablando de millones de dólares y dólares americanos. Les pesan más, ¿no? Entonces, seguramente con este regalo tan exorbitante, podemos comprar lo que queramos del Dios de Israel. Lo que Naamán deja ver, ¿sí? No es realmente su necesidad de sanidad, sino su falta de comprensión. Su falta de comprensión de que no hay riqueza terrenal, no hay recomendación terrenal que equipare realmente lo que Dios puede hacer. ¿Sí? No hay riqueza que pueda comprar un milagro. No hay ninguna carta de recomendación que pueda sanarlo. Lo que Naamán estaba a punto básicamente de comprender, como vamos a ver más adelante en la historia, es que todos estos milagros son frutos de la misericordia y el amor incondicional de Dios, de su gracia. Naamán, spoiler alert, vamos a ver, es que Naamán va a comprender eso. ¿Sí? Naamán va a comprender que la gracia, básicamente, es ese amor incondicional de nuestro Señor por nosotros. Él va a comprender que se es salvo por gracia a través de la fe, que se es sano por gracia a través de la fe. ¿Sí? Que todas necesidades son cubiertas por gracia a través de la fe. Que se es lleno del Espíritu por gracia a través de la fe. Ahora, sigue el siguiente verso, que es nuestro tercer paso: despojarse de todo. Cuando el rey de Israel, verso 7, leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Entonces, lo que está diciendo la palabra es que inmediatamente el rey de Israel lee la carta, se desmorona ante semejante exigencia. ¿Por qué? Porque al igual que el rey de Siria estaba pensando como solo sabe pensar, como un rey. Por eso cuando lee la carta, lo ve como una excusa del rey de Siria para renovar viejas hostilidades. Por eso cuando lee la carta, lo que ve es una excusa para la guerra. ¿Sí? No se le pasa por la cabeza ni por un segundo ir y clamar a Dios. Ni siquiera se le pasa por un segundo ir a apelar al profeta. Lo que ve es una excusa para una guerra. Y esto, creo, iglesia, es una enseñanza muy grande para nosotros, porque básicamente lo que este rey está haciendo, y es la enseñanza que creo hoy la palabra nos está dando también en este verso particular, es que cuando nosotros no reconocemos lo que Dios está haciendo, es muy difícil para nosotros reconocer las personas que Dios está trayendo, ¿sí? Aquellas que necesitan ayuda. Es lo que vio fue básicamente una excusa para la guerra. Pero dice la palabra: sin embargo, me encantan esos sin embargo, esos peros cuando la palabra la coloca. Sin embargo, verso 8, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Tremendo. ¿Está ahí? De hecho, iglesia, leámoslo juntos. Verso 8. Sin embargo, no, espera, iglesia. Vamos a leerlo con ánimo. Estamos leyendo la palabra del Señor. Envíame a Naamán, así él sabrá, un verdadero profeta en Israel. Uf, tremendo. Miren, Eliseo conoce al Señor, que el rey no. Por eso el rey no puede hacer lo que Eliseo sí.
Eliseo le manda un WhatsApp al rey, le dice, ¿por qué te molestas? 3 caritas rojas, ¿no? ¿Por qué te molestas? Envíamelo, así él sabrá que hay un profeta, un verdadero profeta en Israel. Por ende, hay un verdadero Dios. Una súplica o una solicitud, de sanidad era un problema, una molestia, un peso. Mientras que para el otro era una oportunidad para demostrar la gracia de Dios. Era una oportunidad para ver a Dios obrar. Definitivamente el rey de Israel era quien cargaba la corona, pero Eliseo era quien cargaba el manto. Definitivamente él cargaba esa corona, pero Eliseo era quien caminaba con poder divino, quien tenía autoridad real, verdadera, de lo alto. Así que continúa la palabra y dice, verso 9, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Verso 11, Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Ahora imagínense esa escena, ¿no? Naamán, carruaje último modelo, ruedas de lujo, 20 caballos de poder, armadura dorada, yendo al suburbio donde vive Eliseo. Obviamente, siendo Samaria una ciudad pequeña, Naamán no iba a pasar desapercibido. Naamán llega a la puerta de la unit donde vive Eliseo, se baja, obviamente los vecinos de Eliseo, pues, ante semejante persona, sacan sus celulares, tomando fotos, haciendo videos, ¿no? Estaban completamente deslumbrados ante la presencia de este hombre, sin siquiera notar que por dentro ese hombre se estaba desmoronando. Y eso es lo que hace el éxito, iglesia, el estatus. Puede disfrazar nuestras luchas internas. Entonces Naamán llega a donde este profeta, ¿no?, que le habían dicho que tenía el poder para sanarlo. Pero al llegar a la puerta de la casa de Eliseo, Eliseo ni siquiera le abre la puerta. Eliseo le manda un mensajero con una instrucción: ve y lávate en el río Jordán 7 veces. Era tanta la fe y la confianza de Eliseo en Dios, que sabía que su palabra tenía el poder de transformar la vida de Naamán, sin importar quién entregara el mensaje. Pero Naamán no se lo estaba creyendo. Naamán dijo, no, yo no vine a ver un mensajero. Yo vine para que el profeta me viera. Fue para que el profeta me viera. Lo que Naamán estaba esperando era una atención personal, inmediata. Lo que realmente Naamán quería era básicamente una transacción. Él lo que quería era un intercambio rápido, él lo que quería era un intercambio transaccional. Mientras que Dios estaba interesado en una transformación profunda. Dios era que ese hombre tuviera una transformación en su corazón, una restauración verdadera. Eso es lo que Dios quería. Pero Naamán solo quería una transacción, ¿sí? Naamán lo que estaba interesado era en la sanidad, en el acto. Él no estaba interesado en el acto completo de sanidad. Y a pesar que la diferencia puede ser muy sutil, es relevante, porque la una pone el foco en la prontitud, en la disponibilidad, mientras que la otra pone el énfasis en el proceso de transformación. Y Dios estaba interesado en el proceso de transformación. Naamán solo quería eso, la sanidad en el acto. Así que Naamán, ¿no?, molesto, dice la palabra, con las venas a reventarse. ¿Acaso este hombre no va a salir a recibirme personalmente? ¿Acaso él no sabe quién soy yo? ¿Acaso él no sabe quién soy yo? La molestia de Naamán, la frustración, la rabia, al igual que la nuestra, muchas veces es porque simplemente la vida no cumple con nuestras expectativas.
lo que nosotros nos imaginamos no se alinea con lo que realmente está ocurriendo. Pero imagínense eso por un momento, ¿no? Lo que Naamán está viviendo. Naamán llega donde Eliseo le da una instrucción. Es como si nosotros fuéramos al médico. Vamos al médico con una infección cutánea dolorosa y el médico nos receta multivitamínicos. Es como si fuéramos al médico con tal vez una neumonía severa, con mucha dificultad para respirar y el médico nos receta Panadol. No que eso pase aquí, eso solo es imaginación mía, ¿no? Eso es básicamente lo que Naamán está experimentando. ¿Por qué Eliseo no puede simplemente salir, ¿sí?, mover su mano sobre mi lepra y sanarme? ¿Acaso eso no es más fácil de lo que me está pidiendo? ¿No sería más fácil si el pastor ora por mí de manera personal? ¿No sería más fácil si los líderes o los ancianos de la iglesia notan mi necesidad? ¿Acaso no sería más fácil? Todo esto es básicamente una confrontación directa al orgullo de este hombre. Lo que me hace preguntarme a mí, ¿a cuántos hoy Dios nos está confrontando de la misma manera? Porque el orgullo puede cegarnos. El orgullo puede hacernos perder las innumerables oportunidades que Dios nos ofrece y que no necesariamente se van a alinear con nuestras expectativas. Por eso, iglesia, es importante que entendamos que aceptar la ayuda de Dios quiere decir que tenemos que abrazar su enfoque, que tenemos que seguir sus planes, que tenemos que alinearnos con sus métodos, que tenemos que operar dentro de su marco. Ahora Naamán, obviamente defraudado, se va enfurecido como un niño chiquito y básicamente está dejando que su orgullo le robe su sanidad. Pero dice el verso 13, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Son nuevamente los siervos de Naamán quienes van al rescate, así como la joven israelí, y atacan directamente el orgullo de Naamán con sabiduría, demostrando una vez más el discernimiento del humilde sobre el exaltado. Mi señor, pero si Eliseo le hubiera dicho que se enfrentara a un ejército solo o que conquistara una ciudad entera, usted no lo habría hecho. ¿Por qué entonces le parece descabellado ir y darse un baño, ir y zambullirse en un río? Porque al igual que muchos de nosotros, no dudamos ni un segundo en hacer cosas para ganar nuestra sanidad siempre y cuando nosotros nos llevemos el crédito. Siempre y cuando nosotros nos podamos llevar el crédito o reclamarlo. Pero ir y darnos un baño, una zambullida en un río, eso implica realmente someterme a Dios, obedecer a Dios. Y miren, cuando yo meditaba en esa palabra, hay algo que me llamó mucho la atención, y es que la verdadera fuerza no proviene de nuestras habilidades, de nuestros recursos, de nuestras riquezas, de nuestros talentos, de nuestros títulos. La verdadera fuerza proviene de confiar, de someternos y obedecer lo que Dios nos ha ordenado. Ahí viene la verdadera fuerza. Amén. Verso 14. Entonces Naamán bajó al río Jordán, que casualmente el río Jordán significa descender, y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Tremendo. Es claro que para Naamán sumergirse en el río Jordán no era solo una cuestión de sanidad física, era un desafío para su orgullo e inclusive para su identidad nacional. Y aquí estaba Naamán, ¿no? Básicamente ahí, en la orilla, observando el río, ¿no? Ese río sucio, tratando de decidir si sumergirse o no. Estaba en ese dilema, ¿me sumerjo o no?
Y es interesante porque es el mismo dilema que nosotros enfrentamos ante actos de fe. ¿Le creo a Dios o no? ¿Creo en su palabra o no? ¿Doy pasos de fe agarrado de sus promesas o no? ¿Me bautizo o no? Es precisamente lo mismo que enfrentamos. Entonces yo me imagino a este hombre, ¿no? Sabiendo que para sumergirse no se podía quedar en la orilla. No podía quedar en lo llano, en lo superficial, en un servicio el domingo, en una canción de adoración el domingo. No podía quedar en lo superficial, en lo llano. Sumergirse indicaba adentrarse en lo profundo. Sumergirse indicaba dar más de uno. Sumergirse indicaba que se requería más de él. Así que Naamán, para poder sumergirse, necesitaba despojarse de su armadura. Necesitaba quitarse todo eso que cargaba. A pesar de quienes estuvieran mirando, a pesar de lo que la gente estuviera hablando, de lo que los demás estuvieran murmurando, Naamán tenía que despojarse de su armadura. Así como muchos de nosotros tenemos que despojarnos de nuestra armadura. A pesar de que no parezca tener sentido, así que parezca loco, tonto, así sea confuso, Naamán tenía que enfrentar la decisión de despojarse de su armadura, de su orgullo. Despojarse de todo eso. Naamán básicamente tenía que desnudarse ante Dios. Yo me imagino eso, ¿no? Naamán en medio de la orilla, con ganas de salir corriendo, mira hacia atrás y allá están los siervos, ¿no? Así que Naamán hace caso, obedece, se sumerge. Primera vez que se sumerge, sale, nada pasa. Se sumerge una segunda vez, nada pasa. Señor, ya he venido 2 veces a la iglesia y no he encontrado trabajo. Se sumerge una tercera vez, nada pasa. Señor, llevo 3 meses viniendo a la iglesia y ahora me están diciendo que necesito otra ronda de tratamiento. Nada pasa. Se sumerge una cuarta. Al igual que Naamán, muchos de nosotros necesitamos seguir sumergiéndonos, iglesia. Miren, el poder realmente no estaba en el agua. Amén. El agua tenía riqueza, el agua tenía historia. Años atrás, otro general, otro comandante, Josué, atravesó ese río. Amén. Años después, otro comandante, no un comandante de ejércitos terrenales, sino el comandante de los ejércitos del cielo, el mismo Rey de Reyes, el Señor de Señores, decidió escoger ese río para bautizarse. El río no tenía poder, el poder estaba en la obediencia, iglesia. El poder estaba en la obediencia. Entonces la sanidad de Naamán vino porque Naamán decidió humillarse, eligió desnudar su corazón ante Dios y confiar en Él y obedecer. Realmente no se trata, iglesia, de entender o de comprender completamente el mandato, sino de confiar y obedecer en el que lo dio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra que luego de sumergirse por 7ª vez, esta era, ¿no? Aquí tiene que pasar algo. Luego de sumergirse por 7ª vez, Naamán sale y dice la palabra que su piel no solo quedó sana, sino que se volvió como la de ¿qué? Como la de un niño. Eso es restauración y transformación, iglesia. Eso no es un milagro, son 2 milagros. Amén. Esos son 2 milagros. Restauración y transformación. Esa es la majestuosidad de nuestro Dios, que puede no simplemente detenerse en arreglar o restaurar algo roto, sino que lo lleva más allá y lo hace mejor de lo que era antes. Eso es un ejemplo práctico de Efesios 3:20. ¿Sí? Toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginar o pudiéramos pedir.
Eso es lo que hace práctico Efesios 3:20, iglesia. Así que 2 milagros, pero nuestro Dios no se detiene ahí, porque no solamente estaba interesado en restaurar o transformar la piel de Naamán, sino su corazón. Ese fue el otro milagro, iglesia. Ese corazón ahora que tenía una fe y una obediencia como la de un niño cuando sigue a su padre. Ese fue el otro milagro que también hizo. No fueron solo 2 milagros, fueron 3 milagros. Esa disposición ahora para confiar y seguir a Dios. Lo que me lleva a mi cuarto paso. Tener fe en Jesús y su voluntad de sanarte. ¿Cuál es el paso número 4, iglesia? Y su voluntad de sanarte. Yo creo que hoy no desayunaron, ¿no? ¿Cuál es el paso número 4, iglesia? Y su voluntad de sanarte. Verso 15. Después, Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Amén. Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Este comandante, anteriormente orgulloso, inclusive tal vez arrogante, ahora va donde el profeta y se llama a sí mismo humildemente ¿qué? Siervo. ¿Sí lo notaron, iglesia? Este hombre se llama siervo. Ese es el verdadero lenguaje de la conversión, iglesia. Lenguaje de la fe. Naamán no regresa a Siria rápidamente a demostrar su sanidad. No, él regresa al profeta a confesar su fe, a su fe en el Dios vivo de Israel. Y lo hace a través de esas palabras. Ahora sé que no hay un Dios en todo el mundo excepto en Israel. Y esa es la invitación que Dios tiene hoy para nosotros. A confiar que hay un Dios, que hay un profeta. Amén. Miren, tal vez acá no está en esto, pero quiero darles un bonus antes de cerrar. El verso 17, Eduardo, si lo tienes. Naamán regresa a Eliseo. No. Le insisten que le reciba sus regalos, ¿no? Los 340 kilos de plata, los 68 kilos de oro, las 10 mudas de ropa. Ni siquiera la ropa la quiso recibir Eliseo, ¿sí? Porque eso sería negociar con la moneda que antes era la que movía a Naamán. Dice la palabra. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Amén. Eso es poderoso, iglesia, porque lo que Naamán está diciendo es que ahora me llevo a esta tierra y cuando yo haga un sacrificio, cuando presente holocausto, lo haré con esta tierra. Eso quiere decir que físicamente puedo estar en Siria, pero espiritualmente me estoy arrodillando en Samaria, donde está el rey, donde está el Dios vivo. Entonces mi invitación hoy es que se lleven algo hoy, no simplemente para hoy domingo, no simplemente para mañana lunes, sino que se lo lleven para toda su vida, iglesia. Que donde quiera que ustedes estén físicamente, se puedan arrodillar en tierra santa. Amén. Pueden ponerse de pie, iglesia. Equipo de alabanza. Miren, para nosotros experimentar una sanidad profunda en nuestras vidas, debemos seguir el ejemplo de Naamán y rendirnos en total desnudez ante Dios. Eso significa que debemos despojarnos de nuestra armadura, de nuestro orgullo, despojarnos de nuestros títulos, de nuestros logros terrenales, inclusive de las ideas preconcebidas que tengamos. Eso también significa que debemos reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados. Eso también significa que debemos humildemente aceptar su voluntad
Porque la sanidad la tenemos, iglesia. Está garantizada. Sea que sea en esta tierra, el Señor la ha garantizado. Ya, sea aquí o no. Miren, la historia de Naamán no es solo una historia de sanidad, es una historia de conversión. Ricardo dio las noticias acerca del bautizo. Esta historia de Naamán es una imagen perfecta de lo que significa el cambio de mente, de corazón, de estatus, cuando un pecador vuelve a Dios. Les quiero pedir que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy podemos abrir el altar, Señor. Nuestros corazones, Padre, los abrimos y los presentamos a tu Santo Espíritu. Dice tu palabra, Señor, en el Salmo que tú eres quien perdona nuestros pecados, que tú eres quien sana nuestras enfermedades. Tú nos redimes de la muerte, Señor, y nos coronas de amor y de tiernas misericordias, Padre. Esa es tu gracia, Señor, que no podemos comprar, Señor. Y a veces nos esforzamos tanto por ganarla, Padre, cuando ya tú nos las has dado. Ay, iglesia, siente la presencia del Señor. Mantén tu rostro inclinado. Cierra tus ojos. No prestes atención a lo que está pasando alrededor. Solo siente, déjate llenar de la presencia del Espíritu. Oro, Señor, para que en este momento, Señor, con cada cabeza inclinada, con cada ojo cerrado, Señor, tú plantes tu verdad eterna en lo más profundo de nuestra alma. Haz de cada vida aquí presente, Señor, y los que se conectan en casa, Señor. Haz de cada vida, Padre, un testimonio vivo de tu poder, de tu amor. Que tu Santo Espíritu, Señor, tome control de la atmósfera y libere sanidad, Señor. Sanidad en este lugar en el que tal vez se encuentran los que se conectan. Pero libera sanidad, Padre. Te pedimos, Señor, que hagas una obra transformadora, Padre, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Tú eres el Señor sobre la enfermedad, Señor sobre la depresión, Señor sobre las aflicciones físicas. Tú eres el Señor sobre la desesperanza. Tú eres el Señor sobre el dolor, sobre las heridas del corazón. Tú eres el Señor de todo eso, Padre. Extiende tu mano en señal de fe, iglesia. Cierra tus ojos, tu rostro inclinado. Extiende tus manos en señal de fe. Recibe la sanidad que el Señor hoy tiene para ti. Siéntelo llenar con su espíritu cada fibra de tu cuerpo, cada una de tus extremidades, tus pensamientos, tu corazón. Padre, te pido que expulses toda enfermedad, Señor, toda herida, todo dolor. Que tu presencia, Señor, irrumpa como una ola de sanidad, Señor, sobre cada persona, cada vida, Señor, sobre nuestras casas, sobre nuestros países. Irrumpe como una ola de sanidad, Señor.
entregamos, Padre, todo lo que somos, Señor, y todo lo que tenemos. Y si hoy estás aquí y tu relación con Dios se ha enfriado, o tal vez no lo conoces, me encantaría darte esta oportunidad de que vuelvas a Él. De que confieses con tu boca al Señor de señores. Ojos cerrados, iglesia, rostros inclinados. Si ese eres tú, que hoy quieres recibir al Señor como tu Salvador, o si quieres volver a Él, solo levanta tu mano. Levanta tu mano en señal de fe. Iglesia, los invito a hacer esta oración como una familia que somos. Padre bendito, sé que somos pecadores. Sé que somos pecadores, Padre. Pero tú eres un gran Salvador. Sé que tú moriste, Señor, y diste tu vida por mí, para que ahora yo viva para ti, Señor. Hoy te entrego mi vida y te reconozco como el Señor de mi vida, como mi Salvador, mi sanador, mi redentor. Hoy te doy gracias por ese sacrificio, Señor, y me reconozco como un pecador. Hoy no espero más, Señor, arreglar mi vida, Padre. Tú extiendes tus brazos, Señor, para que volvamos a ti. Y como Naamán, como ese niño pequeño ahora siguiendo a su padre con confianza, con obediencia, nos rendimos a tus pies. Santo Señor bendito, sanador mío. Creo que tú me has sanado, creo que tú eres mi todo, Dios. Creo que tú eres mi herencia, creo que tú eres todo para mí. Cristo, yo creo en ti. Creo que tú me has sanado, creo que tú eres mi todo, Dios. Creo que tú eres mi herencia, creo que tú eres todo para mí. Cristo, yo creo en ti. Tú estás conmigo, tú calmas mi tempestad. Tú estás en mis desiertos, tú sanas mi enfermedad. Confío en ti, yo confío